Hola, hola, compañeras y compañeras de derecho, ya estamos aquí nuevamente en lo que viene siendo nuestra materia, el comercio y sobre todo el comercio, régimen jurídico del comercio exterior. Estamos analizando, compañeros, cómo el comercio ha ido evolucionando de un comercio simple, sencillo, que era el trueque, que hoy conocemos como la permuta, en donde cambiamos un bien por otro bien. Hoy conocemos ese contrato como un contrato tradativo de dominio, donde ambas partes, los permutantes, intercambian una cosa por otra. Y ahí quedó como lo que viene siendo el comercio en sus orígenes, conocido como el trueque. Pero para poder entender la ciudad en la cual vivimos, en la cual nos encontramos, estamos haciendo un recuento muy sucinto de lo que viene siendo el comercio a través de su evolución, tomando en consideración las etapas en que la historia lo divide, que es edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Hoy vamos a analizar el avance del comercio dentro de la llamada edad contemporánea. La edad contemporánea es la que usted y a mí nos tocó vivir, usted de entrada, yo de salida, y que abarca lo que viene siendo los siglos XIX, los 20 y el que tanto nos tocó vivir, que es el 21. Es decir, los años 1800, los años 1900 y los años 2000. Y vamos a entender cómo se ha ido el comercio evolucionando, porque estamos viendo otras situaciones, otros problemas. Pongamos un ejemplo. Sabemos que México tiene suscrito el Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como el famoso TEMEC, en donde ambos países, mejor dicho, tres países, Canadá, Estados Unidos y México, han decidido abrir y llevar a cabo el libre comercio, la llamada globalización económica. Es decir, el que se pueda comercializar dentro de estos tres países sus mercancías sin tanto proteccionismo, obstáculos, trámites para poder vender el producto en otro país. Y sobre todo sin aranceles, sin impuestos, para que de esta manera haya un comercio fluido, haya un comercio rápido, un comercio que no se trabe y que no tenga implicaciones, lo cual viene siendo el famoso comercio exterior. Pero tomemos en cuenta que ya Estados Unidos ha hecho ver que México no quiere abrir su mercado energético. Es decir, se ha criticado mucho que México quiere monopolizar a través de las empresas de Estado, como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, lo que viene siendo el mercado energético. Situación que Estados Unidos quiere aperturar para que sus empresas también puedan ofrecer este servicio dentro de lo que viene siendo nuestro territorio. De igual manera se ha presentado otro problema con el famoso maíz transgénico, el maíz amarillo. Es cuando se altera o se adultera alguno de los genes del maíz para darle otras características de otros vegetales, de otros seres, para que de esta manera este maíz aparentemente pueda ser mejor, mayor calidad, mejor productividad, etcétera, etcétera. Pero como ciencia cierta, no se sabe cuáles son los efectos positivos o negativos al alterar un alimento natural y convertirlo en un alimento transgénico. Entonces México amenaza con no comprar dicho maíz transgénico, dicho maíz amarillo como se le conoce. Y Estados Unidos a su vez amenaza con entonces sancionar a México, imponerle multas económicas debido a que esté incumpliendo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, mejor dicho, el TEMEC. Y México, ante esta amenaza, entonces él también amenaza con salirse del libre comercio, lo cual va a tener muchas implicaciones. Todo esto viene siendo el famoso comercio exterior. Pero empecemos a contextualizar, empecemos a entender estos cambios como se van dando, y para tal efecto hoy veremos el comercio en la edad contemporánea, es decir, en lo que nos tocó a nosotros vivir, a usted de entrada, a mí lo que viene siendo la salida. La edad contemporánea, como te lo dije al principio, es la que nosotros estamos actualmente viviendo, la que usted está apenas conociendo y la que yo ya voy en retirada. Y nos abarca lo que vienen siendo los siglos XIX, el siglo XX y el siglo XXI, para que nos podamos entender en español, lo que comprende los años 1800, los años 1900 y los años 2000. ¿Qué pasa en esta etapa en donde nosotros estamos, podemos decir, en la parte del siglo XX, del 21, perdón, los años 2000, concretamente 2022? En esta etapa surgen las grandes corporaciones que trae consigo el establecimiento de las cadenas de tiendas y los grandes almacenes. Es decir, el comercio empieza a ampliarse en gran manera.
Si nos remontamos nuevamente a la antigüedad, pues el comercio era localista, solamente entre las tribus, entre los pueblos se comercializaba. Si seguimos adelantando, el comercio únicamente se realizaba pues por mercaderes, por comerciantes, en lo particular, en lo personal, en lo individual. Pero cuando el comercio con la revolución industrial se empieza a producir en grandes cantidades, en grandes volúmenes, no solo se hace necesario ver la manera de venderlo, sino dónde se almacena tanta producción, justamente para evitar que tanta producción se vaya a echar a perder o en un momento determinado se deteriore y en un momento determinado pues de nada nos sirvió. Es entonces cuando aparecen las grandes tiendas, los grandes almacenes, para poder tener justamente grandes cantidades, grandes volúmenes de mercancías, de productos, y puedan por tanto ofertarse, venderse, sin que exista el riesgo de que puedan deteriorarse, puedan echarse a perder y en consecuencia la producción, pues al final no hubo nada de producción. Es en estas etapas, en estos siglos, años 1800-1900, cuando surgen las grandes corporaciones que van a traer consigo el establecimiento de las cadenas, las grandes cadenas de tiendas y grandes almacenes. De esta manera, para 1980, aparecen las famosas supertiendas, lo que está inundado a nivel mundial, pues todas las economías de los países. Esas supertiendas, tales como Barnes y Noble o Walmart, las tiendas minoristas más pequeñas, temblaban con la noticia de que una de estas supertiendas se instalara en el pueblo. Con sus masivas economías de escala y precios bajos, las supertiendas o hipermercados obligaron a muchas tiendas más pequeñas a cerrar sus puertas. Consecuencia de esta evolución, de este desarrollo, es que estos hipermercados, o lo que viene siendo supertiendas, van a ofrecer en un local bastante amplio todo lo que en un determinado podemos requerir. Lo conocemos como abarrotes, legumbres, panadería, alimentación, ropa, en todos los niveles, niños, jóvenes, adultos, mujeres, lencería, etcétera, carnes frías, lo que usted quiera. Y sí viví esta etapa, más o menos de los 80, en donde recuerdo que pues nosotros estamos manejando o acostumbrados a las tiendas del barrio, de la colonia de donde vivimos, de la calle donde nos encontramos. Estas tiendas están una tras otra, una tienda en una calle, la otra está a la siguiente, la otra a 2 calles, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en la Ciudad de México, por el rumbo de Vallejo, existía el famoso Cine Azteca, obviamente ya desaparecido. Después se convirtió en una especie de clínica del Seguro Social, una parte y la otra parte quedó ahí todavía disponible. Y entonces se rumoraba mucho que iba a aparecer ahí un Walmart, un Comercial Mexicana, una Aurrera. Y sí recuerdo que estas tiendas con sus famosas ofertas, con sus promociones del 2x1 y no sé cuántas cosas, grandes descuentos, pues iban a hacer que entonces las tiendas aledañas tuvieran que tronar, tuvieran que caer en bancarrota, tuvieran que cerrar completamente. Porque es difícil competir con estas supertiendas. Ellos, por tanto, no compran, pues como en una tienda, no sé, 5 paquetes de donas, unos 12 litros de leche, déjame 3, 4 panes Bimbo blanco, aunque muchas veces el mismo proveedor no te pregunta, sino que él ya va y sabes que yo te voy a dejar tanta paquetería, tanto de esto y tanto de aquello. Entonces el pequeño comerciante pues compra en mínimas cantidades. En cambio, estas supertiendas que ya tienen sus famosos centros de distribución, pues compran en grandes cantidades. Sabes que quiero tantos cientos o miles de litros de leche y por tanto que me des un buen precio. Porque de esta manera no te voy a comprar 12 litros o 5 litros o 8 litros como lo hace una tienda minorista. Te voy a comprar yo lo que viene siendo pues miles de litros o cientos de litros para todos mis centros comerciales que se encuentran en la zona norte del lugar fulano tal o del municipio tal, y otros tantos para la zona sur que se encuentra en el mismo lugar, el mismo municipio, pero que abarca esta otra parte, este otro punto cardinal. Entonces, como puedes ver, al hacer compras en grandes volúmenes, pues solamente se tiene que dar un precio especial. Y este precio especial, por lo tanto, implica que ellos puedan darse el lujo
de abaratar la mercancía. Mientras en una tienda minorista X producto está, por decir algo, a 10 pesos, eso puede dar a 9, a 8.50, a 8.90 y es un atractivo para el consumidor. El saber que ahí se va a ahorrar cierta cantidad va a implicar, por tanto, que él prefiera a estas supertiendas, que al final, como se decía que era la política de Walmart, pues llego, me instalo, hago promociones, la gente entonces va conmigo, hago que las demás tiendas, la competencia o la mínima competencia que tenía, desaparezca. Desaparecer entonces, claro, yo únicamente como el lugar donde ellos pueden surtirse, entonces ahora me recupero y empiezo a subir la mercancía. Una de las llamadas políticas neoliberales o estrategias neoliberales que se manejan a través de estas supertiendas para poder pues quitar competencia y sobre todo quebrar pequeños negocios y hacer por tanto que estas supertiendas sigan creciendo. También recuerdo que hizo mucha propaganda de los llamados líderes sociales o activistas sociales que nos invitaban a no caer en esa trampa, a no caer en ese ardid comercial que al final pues nos iba a perjudicar. Sí, sí, o sea, la supertienda iba a dar promociones y vamos a obtener una ganancia. Y vamos a olvidar a la tiendita de al lado. Y esta tiendita de al lado pues iba a tener que, por tanto, que cerrar, que quebrar. Pero al final, las supertiendas después, al ya no tener competencia y al haber hecho nosotros un hábito, una costumbre de ir a consumir, ir a comprar ahí con ellos, pues entonces ya venía lo que viene siendo su recuperación. Nos invitaban a reflexionar, a analizar, a pensar que esta política explotadora de alguna manera no nos iba a beneficiar sino que se iba a perjudicar y nos invitaban, y de hecho todas he escuchado algunas de estas diatribas o algunos de estos análisis de que no compremos de estas super tiendas sino que sigamos con la tienda de la esquina, la tienda de la cuadra, porque al final estamos ayudando a un mexicano, un pequeño comerciante que trata de sobrevivir, y de lo contrario estamos enriqueciendo a capitalistas, a grandes burgueses que están enriqueciendo a costa de nosotros. En fin, ahí te lo dejo, jóvenes, para que lo analices, lo reflexiones y veas cómo pues en este mundo de las ciencias humanísticas, ciencias sociales, nada está escrito, nada es verdadero, hay de todos pensamientos, de todos tipos, colores, sabores, como decían las abuelas, de chile, mole y pozole. Que jóvenes, ahí está esta situación. Pero sigamos, ¿qué más aparece en la etapa que nos tocó a nosotros vivir y que de hecho lo estamos viviendo? ¿Cuántos centros comerciales, analiza, tienes cercas de donde tú vives? ¿Cuántas plazas comerciales se han abierto donde encontramos todo? Zona de bancos, zona de farmacias, zona de médicos, zona comercial obviamente, y todo lo que podamos tener. Y que a la postre pues lleva al cierre, al quiebre de la competencia de los minoristas. Otro aspecto muy importante es que en esta etapa que nos tocó a nosotros vivir aparece el famoso neoliberalismo mundial. ¿Qué es el famoso neoliberalismo que tanto se ha comentado últimas fechas y tanto se saca en nuestro país? Es el nuevo rostro o la nueva cara con que se presenta el capitalismo. Y aunque aparece a finales de los 80, se consagra y consolida en la década de los 90 e inicios del siglo XXI, donde también empieza su decadencia. Es la nueva corriente o doctrina económica que fundamenta el capitalismo y podríamos decir también al comercio internacional, que le da vida, que le da esencia al comercio exterior. Por eso es importante tener presente esta parte o esta doctrina o esta corriente económica. Su teórico doctrinario es el economista Milton Friedman, y quienes lo implantan son la primera ministra Margaret Thatcher en Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Ronald Reagan. Te decía yo hace rato el conflicto que existe o que se prevé que puede existir entre México y Estados Unidos, y por qué no con Canadá, porque ellos siguen siendo o siguen manteniendo una economía 100% neoliberal, 100% capitalista, que vamos a ver ahorita en qué consiste. Y su comercio, por tanto, se basa en estos principios. En cambio, a partir del 2018, el neoliberalismo en nuestro país empezó a desaparecer
justamente por las políticas que trae consigo López Obrador. Y ahí el choque entonces que está dando con motivo del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Canadá siguen manteniendo una política, un comercio bajo los cánones o las reglas del neoliberalismo. Y López Obrador quiere sostener un comercio exterior, pero sin las reglas que maneja el neoliberalismo, sino con el afán, en el caso del maíz transgénico, pues yo como capitalista, como consciente, me interesa vender. Y mientras yo venda, pues ya las consecuencias o las decisiones no me interesan. A mí lo que importa es ganar, obtener lucro, obtener ganancia. En cambio yo, antineoliberal, lo que me interesa, pues sí, es que mi gente o mi población se alimente, pero con alimentos sanos, con alimentos que permitan establecer que hay una buena nutrición. No son alimentos transgénicos que aún existe la duda por los científicos, no tanto por los políticos, sino por los científicos, que no hay una postura clara sobre si son benéficos o son perjudiciales. Y si lo analizamos, hay mucho teoría, mucho escrito sobre científicos que sostienen que no traen ningún perjuicio y sobre científicos que sostienen que sí traen grandes perjuicios o beneficios. Entonces, como puedes ver, entender el neoliberalismo es entender la problemática del comercio exterior. Entender cuáles son sus principios o sus fundamentos y la evolución del comercio es entender, por tanto, esto. Sabemos nosotros que Walmart ya está en nuestro país. Sabemos que Walmart y otros centros comerciales como Chedraui ya se posesionaron en nuestro país, con motivo del neoliberalismo y con motivo de la relación económica. Y esto ha traído como consecuencia pues que nosotros estemos acordes con ellos, aunque pues ellos nos traen mercancías que muchas veces desconocemos realmente su calidad o sus beneficios que trae con todo esto. En fin, entendamos y contextualicemos el comercio exterior para mejor entenderlo. Porque si nosotros vamos a ver desde el punto de vista legal, también veamos su contexto social, su contexto inclusive científico y su contexto económico, porque los países, de acuerdo a la doctrina o a la corriente que ellos adoptan, es así como en consecuencia manejan su comercio exterior, y lo estamos viendo con los conflictos entre México y lo que viene siendo Estados Unidos. También recordemos que México quiere, y lo vamos a ver en esas clases, quiere establecer del continente americano una especie de Unión Americana como la Unión Europea. Y quiere que el tratado, el TEMEC, no solamente sea entre Canadá y Estados Unidos, sino que sea entre todo lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero las políticas neoliberales que tienen Estados Unidos y Canadá no tan fácilmente están prestándose a ese proyecto. No tan fácilmente se están queriendo regionalizar y hacer una Unión Americana. ¿Por qué? Porque los países de América Central y de América del Sur son países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Y Estados Unidos lo que quiere es países que potencialicen su economía, pero se olvidan que estos países son los grandes aportadores de materia prima. En fin, entendamos el comercio exterior en todos sus sentidos para poder entender, por tanto, el régimen jurídico y por tanto visualizar por qué esta problemática entre los países cuando llevan a cabo este tipo de transacciones comerciales. ¿Cuáles son esos principios neoliberales bajo los cuales algunos países rigen su comercio exterior y que empiezan a confrontar con países que mantienen una política justamente contraria, es decir, antineoliberal? Ese principio, este neoliberalismo sostiene, como todo capitalismo, que el Estado no debe de intervenir en la economía, que la función o la atribución única del Estado es cuidar y mantener el orden, la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien o el bienestar social. Tu Estado no tienes por qué meterte en el comercio. El comercio es un asunto de particulares. Tu Estado, tu única función es velar, cuidar, mantener lo que viene siendo el orden, la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien social, y olvídate del comercio, olvídate de la economía, olvídate de la producción. Segundo principio,
La economía de producción es una actividad propia y exclusiva de los particulares. En consecuencia, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, no deben de existir, porque son empresas del Estado que generan lo que vienen siendo los hidrocarburos, que producen los hidrocarburos y que generan lo que viene siendo la electricidad. Esos son asuntos de los particulares, eso deben dejarlo empresas particulares. Ve entonces cómo el régimen económico que mantienen los países va a provocar que a veces los tratados de comercio o los contratos de comercio, transacciones comerciales entre diversos países pueden tener ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago un tratado de comercio, quiero que mis empresas norteamericanas suministren en tu país la electricidad. Yo tengo muchas empresas que se dedican a suministrar la energía eléctrica, a producir los hidrocarburos. Ahí tenemos Shell, tenemos Exxon y tenemos otra gran cantidad de empresas, tanto inglesas como norteamericanas, que se dedican a lo que viene siendo Pemex. Entonces Pemex debe, por tanto, de ser de particulares, bien sea de inversiones mexicanos, inversiones extranjeros, y la economía y el comercio allí deben manejarse entre empresas. Entonces que suscriban contratos de compra-venta, contratos de que agilicen el comercio, pero sin que el Estado intervenga. Otro principio importante de lo que viene siendo el comercio bajo el neoliberalismo es que lo más importante, la esencia neoliberal, es que el Estado debe privatizar los servicios públicos, como son el agua, la luz, la educación, el transporte público, así como las actividades o industrias estratégicas como son el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otras. ¿Eso qué quiere decir? Y como lo vivimos durante el cambio que se realizó en nuestro país en cuanto a lo que viene siendo la situación del neoliberalismo o la implantación del neoliberalismo en nuestro país, es que todo el sector del Estado que produce o da servicios debe de privatizarse. Aunque si no lo vivieron, el Estado en la época de López Portillo y de Echeverría tenía su propio canal oficial, que era Imevisión, Instituto Mexicano de la Televisión Mexicana, y era el dueño del Canal 13, donde el Estado pues era el que se encargaba de manejar este medio de comunicación, mejor dicho, este medio de información. Pero Carlos Salinas de Gortari se vino a privatizar. Recordemos que Salinas es el que consolidó el neoliberalismo en nuestro país. Se lo vendió a Ricardo Salinas Pliego y lo convirtió en una cadena televisiva de carácter eminentemente particular, eminentemente privado. Otro caso es el de Teléfonos de México, el de Telmex. Telmex, en la época de López Portillo, la época de Luis Echeverría, era una empresa 100% estatal, 100% paraestatal, un organismo descentralizado. Pues también Salinas lo privatiza y se lo pasa a Carlos Slim. Entonces, esta es la esencia de lo que viene siendo el neoliberalismo económico. Y los países que sustentan esta política, pues solamente su comercio exterior lo manejan bajo estos principios, bajo estas políticas, bajo estos aspectos. Y los países que mantienen una postura antineoliberal, como es el caso de México, entonces ve el choque que se da muchas veces entre el comercio y los conflictos que puede generar. Por tanto, cuando un país se rige bajo los principios neoliberales y otro país se rige bajo los principios antineoliberales. La prueba, como te lo dije hace rato, es la confrontación que se va a dar o se está dando y que está negociando entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos, bajo el fundamento del Tratado de Libre Comercio, quiere obligar a que México le compre todo su maíz amarillo, su maíz transgénico. Porque a Estados Unidos lo que importa es vender. O sea, yo te quiero vender y a mí me importan las ganancias, las utilidades. Y te vendo porque te vendo. Máxime que tú y yo tenemos suscrito un tratado de libre comercio. Y México pues pone por antelación su soberanía nacional, decir, pues sí, te compro bajo el tratado de libre comercio, pero siempre y cuando los alimentos o los productos que tú me vendas no sean consecuencias que puedan afectar o perjudicar a lo que viene siendo mis ciudadanos o mi población. Y veremos pues en qué termina esto, que al final
pues se tiene que resolver por la vía legal, por la vía jurídica, entendiendo cuáles son las leyes, la Constitución, el Tratado de Libre Comercio y todo lo que implica las leyes bajo las cuales nos regimos. Y Estados Unidos también va a argumentar pues el Tratado de Libre Comercio que suscribió México con lo que viene siendo Estados Unidos y Canadá. Vayamos entendiendo un poquito esta problemática del comercio exterior bajo la temática de la corriente que cada país adopta o lleva a cabo dentro de su política interna o dentro de su política económica interna. Recordemos que México padeció este modelo económico antipopular desde 1982 hasta el 2018, con los siguientes presidentes: periodo neoliberal al que también se le denominó neoporfirismo y tecnocracia o los presidentes tecnócratas. Se inició el neoliberalismo con Miguel de la Madrid del 82 al 88 por parte del PRI. Lo continuó, y de hecho se dice que fue su ideólogo, su fundador y el que lo consolidó, Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, también del PRI. Después vino Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000, también del PRI. Y aquí se rompió la idea de que el PRI y el PAN eran partidos opositores. Aquí se demostró que el PAN y el PRI en lo externo se dicen enemigos, se dicen contrarios, pero en lo interno manejan la misma política, manejan los mismos ideales, porque entre el PRI y el PAN, los gobiernos, no hubo cambios, todo se manejó igual. Recordemos que lo que hizo que Fox ganara era el famoso cambio, el hacer que el PRI, un partido que desde Plutarco Elías Calles con el PNR, Partido Nacional Revolucionario, se ha mantenido en el poder por más de 70 años, ya era tiempo de que hubiera cambios. Pero en sí el PAN no representa ningún cambio, ninguna transformación. Es lo mismo, la prueba, tú lo has visto, es que ahorita bajo el régimen de López Obrador, esos partidos que aparentemente el PAN era de derecha, conservador, y el PRI era de izquierda, socialista, increíblemente y políticamente ilógico, se han unido y han formado una alianza. Tenemos pues al primer presidente panista, Vicente Fox Quesada, el mucha lengua y poco cerebro, del 2000 al 2006. Y lo continúa FECAL, la materia fecal de Jesús Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, también del PAN. Y se concluye felizmente con Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, donde regresa el PRI. De tal suerte que nuestro país vivió este régimen neoliberal por más de 30 años, y sus políticas vinieron a auspiciar este régimen, y este comercio lo vieron a llevar a cabo bajo los principios neoliberales. Pues da tanta privatización de empresas mexicanas, de empresas pues del Estado, más bien dicho, empresas del Estado, que pasaron a particulares. El ejemplo típico lo tenemos en los ferrocarriles, en lo que vienen siendo los bancos, y en sí lo que viene siendo el comercio. Entendamos pues cómo se mueve el comercio exterior políticamente, económicamente, socialmente, qué es lo que viene a traer controversias entre los países, máxime cuando suscriben un tratado de libre comercio. Recordemos que México padeció este modelo económico antipopular desde 1982 hasta el 2018, con los siguientes presidentes, periodo al que también se le denominó, en el caso de México, como el neoporfirismo, el nuevo porfirismo, la nueva dictadura de Porfirio Díaz y la tecnocracia. Si conocemos un poquito de historia, entre el régimen de Porfirio Díaz y estos regímenes presidenciales de los presidentes que vamos a mencionar, se manejó la misma política, la misma estrategia económica en estos periodos. Miguel de Amelio Hurtado del 82 al 88, Salinas de Gortari del 88 al 94, Zedillo Ponce de León del 94 al 2000 por parte del PRI, la continuaron y no hubo ningún cambio, y no hay ningún cambio entre PRI y PAN. Por eso mucha gente pues les pide que se unan, que se junten, pero como cada quien tiene sus propios intereses personales, es decir, nunca Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI,
va a hacer que Marco Cortés, presidente del PAN, se convierta en el máximo líder de ese nuevo partido. Igual Marco Cortés, por su ego y por sus intereses personalísimos, nunca va a permitir, ni los demás panistas, que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, se convierta en el dirigente principal de esta fusión de estos dos partidos. Pero al final, PRI y PAN vienen siendo lo mismo, igual que PRD, igual que Movimiento Ciudadano. Por eso, y perdón por mi insistencia, qué bueno que en esta universidad estés llevando teoría política, teoría general del Estado, teoría económica, porque te permiten como futuro abogado entender un poquito más el galimatías de las leyes y saber usted y yo con precisión que sin ser magos, sin ser adivinos, podemos predecir y pronosticar con el nuevo gobierno que logre ocupar la presidencia y el poder legislativo qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que podemos esperar con un presidente del PAN, un presidente del PRI, un presidente de Morena, un Congreso, un poder legislativo federal en manos de Morena en su mayoría, o en manos del PRI o en manos del PAN, etcétera, etcétera. La continúan Vicente Fox Quesada del PAN, Felipe Calderón Fecal del PAN, y la concluye y la termina Enrique Peña Nieto de lo que viene siendo el PRI. Otro fenómeno muy importante que rige el comercio exterior y que podemos de contextualizar para mejor entenderlo es la globalización económica, a la par del neoliberalismo. La globalización económica es la apertura comercial de los países, estableciendo el libre mercado a nivel internacional, el flujo abierto del comercio internacional, sin proteccionismos, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculicen el libre cambio comercial. Ahora el capitalismo, el liberalismo ya no es solamente asunto de países internos, en donde los países manejan políticas, sino que ahora es a nivel mundial. El libre comercio, el libre tránsito de las mercancías. Si existan leyes en los países que impidan, o no tanto que impidan, sino que obstaculicen que mis mercancías puedan venderse en otro país. Porque durante mucho tiempo, sí, o sea, yo acepto que tú, Estados Unidos, que tú, Europa, traigas tus productos y se vendan aquí en México, sí. Vas a tener que cumplir ciertos trámites, ciertos requisitos, permisos de importación, de exportación, etcétera, etcétera, que a la larga, pues era eso, burocracia, y que impedían el libre flujo, el libre comercio, el libre tránsito de las mercancías. El Estados Unidos o Europa, en contraposición, pues también hacían lo mismo. Bueno, está bien. Si tú me vas a vender tus mercancías, yo también digo que tú, México, me vendas tus mercancías o tus productos aquí en mi país, pero pues también te voy a fijar trámites, permisos, autorizaciones para que puedan entrar tus mercancías a mi país, y por tanto esto obstaculizaba, impedía el libre tránsito, el libre flujo de mercancías, es decir, impedía el comercio exterior. Entonces vayamos entendiendo cómo se maneja el comercio exterior en su aspecto económico, en su aspecto político, en su aspecto social, para poderlo entender en su aspecto jurídico, qué es lo que a usted le va a tocar por resolver y atender. Ya se visualiza un problema entre México y Estados Unidos con motivo del comercio exterior, insisto, donde Estados Unidos nos quiere vender maíz amarillo y México no quiere comprar ese maíz amarillo, sino el maíz blanco, que es el maíz natural. La acción económica es la apertura comercial de los países estableciendo el libre mercado a nivel internacional. El flujo abierto del comercio sin proteccionismos, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculicen el libre cambio comercial, el comercio exterior, haciendo que tenga que tener permisos, autorizaciones, vistos buenos de las autoridades donde voy a llevar mis mercancías. De igual manera, la acción económica implica sin aranceles o impuestos, es decir, sin cobros a la importación, a la entrada y exportación o salida de artículos, mercancías, productos, bienes y servicios de un país a otro. No solo era el hecho
de que yo para poder vender mis mercancías tenía que obtener del país donde voy a vender mis mercancías permisos, autorizaciones, sellos, vistos buenos, sino que de igual manera me iban a cobrar aranceles. Sí, mete tus mercancías, ya tienes los permisos, bueno, ahora tienes que pagar tantos miles o tantos cientos o millones de dólares por introducir tus mercancías a mi país. De tal manera que entonces poder vender yo mis mercancías en otro país implicaba trámites, tiempo, obstáculos y además tener que pagar dinero, impuestos, aranceles para que mis productos entraran de manera legal y no tuvieran ningún problema. Lo que implicaba, por tanto, que yo al vender mi producto en otro país lo tenía que dar más caro de acuerdo al producto de ese país. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar el costo de los trámites y el costo de los aranceles. Y si en ese país era un país subdesarrollado, pues obviamente muy poca gente iba a preferir mi producto. Tengamos el asunto de los vinos, en donde si Europa nos manda sus vinos, y aquí también tenemos brandy y tenemos coñac, aunque no sea el de Francia, pues obviamente con motivo de estos impuestos, de esos trámites, pues entonces cuando llegaba el producto a México ya salía más caro. Y el consumidor mexicano, por razones obvias, como en cualquier otra parte, pues sí, a lo mejor se me antoja un buen vinito francés, un buen vinito italiano, que es de mejor calidad. Pero el costo está muy caro y pues mejor me conformo nuevamente pues con lo que tenemos aquí en México y me aguanto las cosas. Entonces, esto es lo que impedía el libre comercio, el comercio exterior. Y entonces la globalización económica vino a aperturar todo este comercio y vino a hacer, por tanto, que el comercio quedara libre. El fin de este famoso globalización económica es, según teóricamente, detonar las economías nacionales para su crecimiento y desarrollo económico, que a su vez implica mejorar las condiciones y calidad de vida de las poblaciones. Al menos en teoría es lo que nos vendieron, es lo que nos hicieron conocer, para que gobiernos, ciudadanos y personas y gente en general dijeran, no, pues es una buena política. Al final, esto va a hacer que se detone la economía. ¿Por qué? Al hacer que vengan empresas extranjeras a nuestro país, van a generar empleos. Al permitir que vengan productos extranjeros, van a generar ganancias a las empresas que se dedican a vender esos productos extranjeros. Pronto va a haber una mejor calidad de vida hacia los ciudadanos de ese país que aceptan y que adoptan la acción económica y el libre mercado. Otro de los fines de lo que viene siendo justamente la relación económica es que además de potenciar la calidad, productividad, competitividad y modernidad de las empresas, tanto las nacionales como las transnacionales, tanto las públicas como las privadas, dentro de un entorno mundial cada vez más estrecho y dependiente, extendido, ampliado y facilitado por el avance y desarrollo de las tecnologías era digitalizada, para subir y hacer operaciones comerciales internacionales, es decir, comercio exterior. Al final yo, empresa mexicana, Soriana, Aurrera, Comercial Mexicana, al ver que entraba Chedraui, al ver que entra Walmart, entonces hace que yo, empresa mexicana, como decimos coloquialmente y como hoy se dice, me ponga las pilas. No, pues si esta empresa viene con mejor calidad en sus instalaciones, en sus productos, pues yo me tengo que poner las pilas, tengo que dar un mejor servicio que, es decir, al final generas que entonces hay una competitividad, una productividad y una modernidad de las empresas. Porque si yo me estanco y no logro competir con estas grandes, vamos a llamarle monstruos comerciales, voy a perder mucha clientela. Puede ser que mi clientela prefiera a Walmart que a Aurrera. ¿Por qué? Por su calidad en sus productos, por lo que venden, por su servicio, por su atención, etcétera, etcétera. Entonces la idea teóricamente de este neoliberalismo y de esta globalización económica es que vamos a potencializar. Y todas las empresas, tanto las públicas como las privadas. Yo, Pemex, al tener que competir con Shell, con Texaco y con otras empresas que dedican también a lo mismo,
voy a tener, vuelvo a repetir, como dicen, ponerme las pilas, ponerme activo para poder ofrecer que mis clientes mexicanos sigan prefiriendo a Pemex y no a Shell y no a Texaco, para que, por tanto, yo vuelva a ser productivo. El libre comercio lo que va a generar es eso, calidad, que va a generar productividad, competitividad y modernidad. Y no solo de las empresas nacionales, sino también las extranjeras. Ejemplo, veámoslo al revés. Yo, comercial mexicana, quiero meterme al mercado de Estados Unidos o ahorrará al mercado de Estados Unidos, pues es obvio que tengo que modernizar, tengo que hacer atractivo mis centros comerciales para que ellos que están acostumbrados a Walmart puedan determinado ver una diferencia y puedan ellos, por tanto, determinar que aunque es mexicana, pues voy y compro ahí por su atención, por su calidad, por lo que tú quieras. Entonces, como puedes ver, al final esta competencia iba a generar pues justamente esto, una mayor calidad entre los competidores, una mayor y mejor productividad entre los competidores, y todo esto iba a redundar en beneficio de la población. Teóricamente pues suena muy bonito, suena muy precioso, aparente el liberalismo, la acción económica trae grandes beneficios a todos, pero en los hechos pues hemos visto que todo se concentró en unos cuantos, hubo una injusta distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Pero entendamos que a la fecha, aunque México ya se liberó del neoliberalismo, sí mantiene su comercio exterior, porque sí es fundamental que un país pueda vender sus productos hacia el exterior. Porque ya estamos en tiempos en donde no nos podemos cerrar, tenemos que buscar la apertura comercial. Pero también debemos de buscar y entender que las empresas transnacionales muchas veces lo que les importa es únicamente vender, únicamente hacer que su producto sea atractivo a la vista, al paladar, y no tanto en cuanto a los aspectos de nutrición o de alimentación. Así que, compañeros, estas políticas o estas formas de cómo los gobiernos, de cómo los países internamente manejan su comercio, va a dar choque en el comercio exterior, en el comercio internacional, y va a generar los problemas que tú tendrás que resolver. En un momento determinado te conviertes en un abogado de esas empresas, tanto nacionales como extranjeras, cuando tengan este tipo de conflictos, y más aún cuando tengas problemas entre los gobiernos de un país con otro país, como es el caso que estamos visualizando, que vamos a ver hacia dónde llega entre México y Estados Unidos con motivo de los energéticos, que aparentemente ya está resolviendo, y con motivo ahora del alimento transgénico. Sin olvidar que México es gran exportador, vende mucho aguacate a Estados Unidos, y Estados Unidos constantemente nos está prohibiendo o está prohibiendo que el aguacate mexicano llegue a Estados Unidos. Es una forma de presionar, es una forma de obligar a que el país, México en este caso, se someta a las políticas de Estados Unidos. En fin, todo, como lo sabes, la abogacía es controversia, es conflicto. Todo, como lo sabes, un abogado, pues no vas a llegar a situaciones donde hay acuerdos y hay negocios, sino que hay discordancia, hay problemas, hay conflictos. Pues bien, jóvenes, cuando terminamos nuestra primera clase, nos vemos en unos cuantos segundos en la segunda clase de Zoom de lo que viene siendo esta nueva sesión. Nos vemos en unos segundos, en la siguiente videoclase.